ahora ya no tenemos más súbditos del rey, sino que tenemos hombres con derechos, ¿sí? Y ciudadanos, ¿bien? Ciudadanos que tienen derechos y que pueden participar del gobierno y elegir al gobierno. ¿Bien? Lo más importante es la igualdad ante la ley, ¿sí? La justicia va a ser para todos igual, todos van a pagar impuestos, ¿sí? Y todos van a poder participar de los cargos políticos. Se terminan los privilegios de el primero y el segundo de los estados. ¿Bien? Se termina con las detenciones arbitrarias, los juicios arbitrarios, también va a tener una protección de la propiedad privada, ¿sí? Y libertades individuales, como por ejemplo la libertad de prensa, la libertad política, de participar de partidos políticos, eh, y el concepto que ya habíamos visto de soberanía, que ahora reside en la nación. Es la nación quien va a elegir el gobierno y lo va a cambiar si éste no responde a sus necesidades, porque justamente el poder soberano es del pueblo. Por el otro lado, se saca los privilegios a la nobleza. Se termina con los títulos de la nobleza, el papel que firmaba y garantizaba que una familia era noble, ¿sí? Se le quita la exención de impuestos, o sea que ahora van a empezar a pagar impuestos, y se anulan algunos monopolios, que serían algunos privilegios que tenía eran los únicos que podían cazar y pescar. Por el otro lado, se le saca los privilegios al clero. Ahora todos los sacerdotes y obispos van a ser elegidos por votación, y además se van a confiscar algunas propiedades y repartirlas o entregarlas al Estado, ¿sí? Se le va a sacar varias propiedades a la iglesia. Bien, y por último, la última de los logros de esa Asamblea Nacional Constituyente, el último de los logros, el cuarto, que aparece acá marcado en el texto, es la creación de una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a tener una constitución donde estén declaradas todas las leyes, ¿sí? Y la forma de gobierno y la forma de elección de ese gobierno. ¿Bien? Recuerde usted que la constitución, ¿sí? La tienen casi todos los países actuales, y la constitución es en donde se juntan todas las leyes que les dan derecho a la población, que les permiten ser parte del gobierno, ser electo, y las libertades individuales. ¿Cómo iba a funcionar esta monarquía constitucional ahora? Se dividía en tres poderes. El poder ejecutivo quedaba a cargo del rey, ¿sí? La parte de la monarquía, y el poder legislativo pasaba a una asamblea legislativa. Recuerden que el poder legislativo significa legislar, hacer las leyes, ¿sí? Quienes van a hacer las leyes ahora van a ser la asamblea legislativa. Y el poder judicial ya no va a estar tampoco más a cargo del rey, sino que van a haber jueces nacionales, municipales y provinciales. Bueno, ¿qué pasa en la segunda etapa de la revolución? En la segunda etapa de la revolución es la etapa más radicalizada. ¿Qué quiere decir más radicalizado o radical? Es que donde se dan los cambios más profundos, ¿sí? En este momento la monarquía, como un resumen te da esta parte del texto, la monarquía fue abolida, ¿sí? Se terminó con la monarquía y se instaló un sistema republicano, ¿sí? Aparece la república como forma de gobierno. Y el ascenso de la pequeña burguesía, que son los denominados jacobinos, que ahora lo vamos a ver. Esa monarquía constitucional que declaró la Asamblea Constituyente, va a tener muchos problemas de gobierno. ¿Por qué va a tener problemas de gobierno? Porque el rey y los partidarios de la monarquía, sobre todo la nobleza y el clero, pierden su poder, pero intentan siempre huir al extranjero, ¿sí? Para salvar sus vidas y para no verse obligados a estar bajo gobierno de los sectores del tercer estado. Y muchos de ellos, como el rey, su familia y los nobles, empiezan a conspirar para que
la revolución fracase y se vuelva a la situación del antiguo orden. ¿Bien? Igualmente los sectores campesinos y los sectores populares van a dejar de apoyar, digamos, a la monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque la situación económica de ellos no había mejorado a pesar de los cambios. Esta monarquía constitucional se va a ver debilitada por dos sucesos muy importantes. Primero, la guerra que comienzan los otros reyes contra la revolución, ¿sí? Sobre todo los reyes de Prusia y de Austria, que son dos reinos que están muy cerca de Francia. Lo que buscan es detener la Revolución Francesa para que en sus reinos, ¿sí?, no se le quite poder absoluto a los reyes. Pero por otro lado, los sectores populares en París, ¿sí?, asaltan lo que se conoce como el Palacio de las Tullerías, que era el antiguo Palacio del Rey, eh, y también por los sectores populares que presionan al gobierno y ejerce cada vez más presión, ¿sí?, para que se eh, quite del poder al rey, ¿sí? Recordamos que estamos en una monarquía constitucional. El rey todavía conserva algo de poder, aunque ahora está limitado por una constitución. Lo que quieren los sectores populares es anular la autoridad del rey, ¿sí? Son las mujeres las que en una manifestación van desde París, la capital de Francia, hasta Versalles, secuestran al rey y lo traen preso a París. En París lo que se va a decidir es pasar por la guillotina al rey, ¿sí?, asesinarlo a él y a su familia. Entonces, la asamblea legislativa, ¿sí?, que tenía el poder de legislar en la primera fase de la Revolución Francesa, frente a las presiones que tenía del exterior por la guerra y del interior de los sectores populares que querían destituir al rey de todas sus funciones, convoca a una convención nacional. ¿Para qué? Va a tener el destino de armar una nueva constitución, una nueva forma de gobierno, juzgar al rey y ver cómo se iba a resolver el problema de la guerra. En esta convención, ¿sí?, una asamblea extraordinaria justamente para decidir cómo se va a seguir en la forma de gobierno y cómo van a ser, cómo se van a resolver los problemas que hay en la Revolución Francesa, se encuentra dividida en distintas alas o bloques que tienen distintas ideas. Bien, a la derecha se van a encontrar los sectores más conservadores, como los girondinos, ¿sí?, que son los sectores de la alta burguesía, los más ricos que viven en el interior del país. ¿Sí? Estos son los que se dedican a la altos comerciantes, comercio de exportación, ¿sí?, los que venden a otros países, y los banqueros, ¿bien? Y son los que quieren que la revolución se estanque, que se termine con la revolución y que se deje realizar cambios revolucionarios, si no quiere que todo continúe como está hasta el momento, ¿sí?, y que no se den más cambios. Mientras que por el otro lado estaban a la izquierda los jacobinos, que son los sectores de la pequeña burguesía, ¿sí?, los abogados, los médicos, escritores, pequeños comerciantes, pequeños dueños de talleres que querían ampliar la democracia y mejorar la situación económica tanto de los sans-culottes, que son los pobres de la ciudad, como de los campesinos, ¿sí? Estos sectores cada vez se van a diferenciar más y a oponerse entre sí. Esta entonces convención nacional lo que va a decretar es abolir la monarquía, ¿bien?, y crear una república como forma de gobierno. ¿Cómo termina con la monarquía? Acá lo que se inventa es la guillotina. Entonces, eso es lo que pasó exactamente también con el rey, ¿sí? Recuerden que el rey también es asesinado con su familia con la guillotina,
Y una vez que es abolida la monarquía, eh, se crea una república, de hecho, porque ya no hay más reyes, se amplía la democracia a los sectores populares que van a participar tanto de las elecciones como pueden tener representantes en el gobierno, y además se crean los comités. Los comités van a ser divisiones del poder que van a encargarse cada uno de una parte. Si por ejemplo está el Comité de Salvación Pública, que tiene los poderes más amplios del gobierno, el Comité de Seguridad General, que tiene a cargo la policía política, el Tribunal Revolucionario con poderes judiciales. Y bueno, y la política que se aplicó, que aplicaron estos comités, es la política del gran terror, quiere decir la persecución a los adversarios políticos, primero con los seguidores de los reyes, a los nobles y a la iglesia, ¿sí? Se los perseguía, se los encarcelaba y se los guillotinaba. La guillotina, recuerden que fue creado en este momento para asesinar más rápido porque tenían tantos enemigos políticos que asesinar que terminaron creando una máquina para, como es la guillotina, para asesinar más rápido a los enemigos, sino también a los opositores que eran los girondinos que querían detener la revolución. Los jacobinos también terminaron eh, persiguiendo, asesinando. Se crea una nueva constitución en 1793, que la idea era ampliar los derechos de los sectores populares tanto en el campo como en la ciudad. Todos van ahora a poder participar de las elecciones y se le va a dar ciertos beneficios a los sectores en el campo. Por ejemplo, se va a distribuir las tierras de las grandes propiedades de los que se fueron de Francia, y los nobles que escaparon o que fueron asesinados se iban a repartir entre los campesinos. Va a haber precios máximos, o sea que las personas van a pagar hasta un precio máximo y los comerciantes no van a poder obtener cada vez más ganancia a costa de aumentar los precios. Por otro lado, va a haber aumento de los salarios y menos impuestos para los sectores más pobres. También se organiza toda una beneficencia nacional, o sea que de beneficencia quiere decir ayuda nacional a algunos sectores. Se da medicina gratuita, pensiones por vejez, o sea que se le da jubilaciones a los sectores más adultos y ayuda familiares para lo que eran familias muy numerosas o para las viudas que habían perdido a sus esposos, ¿sí? Y se termina con la esclavitud en las colonias. Estas medidas logran el apoyo de los sectores populares. La política del gran terror, por un lado, y por el otro, la mala situación económica por los gastos crecientes en la guerra va a hacer que la situación económica cada vez se deteriore más, ¿sí? La Revolución Francesa estaba cada vez con una economía más complicada porque necesitaba muchos recursos para enviar a la población a la guerra con los demás reinos que estaban intentando terminar con la revolución. En ese momento se da una reacción termidoriana, que se llama, es cuando la alta burguesía, ¿sí?, vuelve a tomar el poder. ¿Bien? Recuerden, la alta burguesía eran los exportadores, los banqueros, los burgueses más ricos, ¿sí? Estos hacen un golpe de estado a los jacobinos y logran destituir su gobierno. Ese golpe de estado lo que intenta es terminar con el proceso revolucionario, o sea, finalizar con la revolución y llevar a Francia nuevamente al orden, ¿sí?, a un orden establecido. Al crearse el directorio, que sería como